La Voz de América presenta. Gobierno de Daniel Ortega insiste en perseguir a la Iglesia Católica nicaragüense. Arrestan a un obispo y allanan el Palacio Episcopal de Matagalpa. A la luz pública, nuevas claves sobre la orden de registro autorizado a la residencia del expresidente Donald Trump. Y entre el miedo y el deber, periodistas mexicanos se juegan sus vidas. Entrega final de nuestra serie especial Riesgo y Recompensa. Y comunidades se unen en El Salvador para hacerle frente al cambio climático. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos esta emisión en Nicaragua, donde fue arrestado el obispo más crítico del gobierno de Daniel Ortega. Monseñor Rolando Álvarez fue detenido junto a 7 personas más en un allanamiento por parte de la policía a la curia episcopal de la diócesis de Matagalpa. Donaldo Hernández está en directo con nosotros. Donaldo, cuéntanos qué es lo último que se conoce sobre los detenidos. Yasmín, el estado del obispo Rolando Álvarez se ha desmejorado debido al encierro que sufrió durante 16 días. Así lo dio a conocer la arquidiócesis de Managua. La Iglesia Católica está haciendo un llamado para que se solucione la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde el año 2018. Después de 16 días de cerco policial, las fuerzas de seguridad irrumpieron en las instalaciones de la curia arzobispal de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, para arrestar al obispo Rolando Álvarez, así como a 4 sacerdotes y 3 laicos que acompañaban al religioso. La madrugada de hoy, viernes 19 de agosto, se realizó en las instalaciones de la Casa Curia de la ciudad de Matagalpa un operativo que permitió recuperar la normalidad para la ciudadanía y las familias matagalpinas. La institución informó que trasladaron al obispo de Matagalpa a la capital Managua para dejarlo bajo resguardo domiciliar, mientras que las otras 7 personas fueron trasladadas a la prisión conocida como El Chipote. Por ejemplo, a Monseñor Rolando Álvarez lo han tildado de político disfrazado con sotana. Las conferencias episcopales de América Latina y el Caribe han rechazado las acciones contra el obispo Álvarez. La iglesia es perseguida porque, dice el Papa Francisco, la verdad siempre es perseguida. El secretario general de la OEA y el máximo representante de las Naciones Unidas mostraron su preocupación ante la acción gubernamental. En los últimos 4 años, el presidente Daniel Ortega ha acusado a los obispos de conspirar junto a Estados Unidos y la oposición para asestar un golpe de Estado contra su administración. Ya son 9 los sacerdotes que han sido apresados en lo que va del año, lo que ha llevado a 25 expresidentes del mundo a pedirle al Papa Francisco que se pronuncie sobre la persecución a la Iglesia Católica. Yasmín. Gracias, Donaldo. Nosotros regresamos a Estados Unidos, donde este jueves el juez federal encargado del caso del registro que realizó el FBI a la residencia del expresidente Donald Trump dejó abierta la posibilidad de publicar parcialmente la orden juramentada que permitió autorizar esta inspección. Celia Mendoza nos acompaña en vivo con todos los detalles. Celia, ¿qué tanta información se espera que pueda estar disponible al público si este juez decide aprobar la propuesta de la Fiscalía? Basados en las declaraciones que dieron los miembros del Departamento de Justicia durante la sesión en la Corte el día jueves, es difícil que pueda haber mucha información que se dé a conocer. Y es exactamente por eso que se les ha dado una semana para que vayan línea por línea tratando de determinar cuáles elementos podrían publicarse manteniendo algún tipo de sentido, ya que la Fiscalía ha sido enfática en que podrían poner en riesgo a testigos, a fuentes y también podrían dar a conocer información extremadamente clasificada. Dejando clara su inclinación para hacer parcialmente pública la orden juramentada, que llevó a que la Corte autorizara al FBI a ejecutar una búsqueda legal de la residencia del expresidente Donald Trump, el juez Bruce Reinhart le pidió a la Fiscalía que prepare una versión que podría llegar a las manos del pueblo estadounidense la próxima semana.
Como dictaminé desde el estrado al final de la audiencia, encuentro que en el presente expediente el gobierno no ha cumplido con su carga de demostrar que toda la declaración jurada debe permanecer sellada. Se ordena que antes del mediodía hora del este del jueves 25 de agosto de 2022, el gobierno presente bajo sello las redacciones propuestas junto con un memorando legal que establezca la justificación de las redacciones propuestas. En su argumento en contra de la publicación del documento, el Departamento de Justicia insistió que contiene material extremadamente confidencial y se refirieron al hecho de que el exmandatario estadounidense habría tenido en su posesión material de inteligencia relacionado con el Departamento de Defensa. Usted no ve muchos documentos de alto secreto en el gobierno de los Estados Unidos o documentos de información especial, y el hecho de que se salió de la Casa Blanca y se lo llevó a Mar-a-Lago es impensable. Así lo explicó a La Voz de América Cecil Shea de Chicago Council for Global Affairs, y agregó que las consecuencias podrían ser graves. Las personas que han sido atrapadas llevándose esos documentos a sus casas, cualquiera que sea el motivo, generalmente han ido a la cárcel. Hasta el momento no se han presentado cargos criminales contra Trump o alguien ha llegado a él por este caso. Sin embargo, el juez reconoce que los detalles en la orden juramentada son de interés público, en especial si la investigación adelantada puede llevar a una acusación formal contra el exmandatario en medio de un ambiente tenso en la opinión pública. Si hay razones para presentar cargos o la evidencia lleva al fiscal en esa dirección, esperemos que un expresidente no sea tratado de manera diferente a cualquier ciudadano o persona en Estados Unidos. El juez Bruce Reinhart, que también ha sido víctima de amenazas, espera dar un fallo este jueves 25 de agosto, cuando las partes se reunirán una vez más en la Corte del Distrito Sur de la Florida. Yasmín. Gracias, Celia. Y en más, el Departamento de Seguridad Nacional advirtió sobre un preocupante incremento de contrabando de armas provenientes del sur de Florida hacia Haití y las islas del Caribe. Autoridades federales temen que este tipo de armamento caiga en manos equivocadas. José Pernalete nos trae la información. En aeropuertos y buques de carga se han decomisado pistolas y fusiles de alta potencia, incluso de calibre militar, durante los más recientes procedimientos de detección de contrabando de armas, una evidencia que enciende las alertas de las autoridades federales. Una tendencia alarmante que hemos visto desarrollarse durante las últimas semanas. Estamos investigando un aumento sustancial del tráfico de armas ilícitas hacia el Caribe, particularmente armas que van a Haití. Las investigaciones revelan que el aumento de las incautaciones de armamento y municiones coinciden con el incremento de la violencia en Haití. En respuesta, las autoridades anunciaron que van a redoblar los esfuerzos para minimizar el tráfico de armas que se genera desde el sur de Florida. No podemos hacer esto solos. Necesitamos la ayuda del público. Necesitamos la ayuda del sector privado, de las compañías navieras, de los transportistas, todos los que tienen información sobre sospechas. Le pusimos prioridad a inspeccionar inconvenientes de carga tanto en transporte aéreo como marítimo que tengan como destino Haití. También buscamos en viajes de aerolíneas comerciales y aviación general. El Departamento de Comercio dice que desde 2020 aproximadamente la mitad de todas las investigaciones de exportación de armas de fuego se han concentrado en la región del Caribe. Crean inestabilidad, alimentan el crimen organizado transnacional y pueden tener efectos como los que hemos visto con la migración ilegal irregular desde Haití y otras naciones del Caribe. José Pernalete, Voz de América, Miami. Como un crimen de Estado, calificó el máximo funcionario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Tras 8 años de investigaciones, Encinas presentó el último reporte donde la Comisión para la Verdad establece que en los hechos se unieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano, y que el ejército pudo intervenir y no lo hizo. Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida. Por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.
Los estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron tras prepararse para una manifestación en la madrugada del 27 de septiembre del 2014. La Comisión de la Verdad relata en su informe que según el gobierno de Enrique Peña Nieto, los estudiantes fueron secuestrados, incinerados y arrojados al río San Juan por bandas criminales, versión que ha sido cuestionada por el actual gobierno. En otras noticias, los tijuanenses este año fueron testigos de un aumento en la violencia hacia los comunicadores, con 2 periodistas asesinados en enero. Sin embargo, más allá de la violencia que viven en su día a día, las contribuciones de estos comunicadores muchas veces generan cambios que claman las comunidades. Cristina Caicedo Smith justamente me acompaña hoy. Cristina, hoy cerramos esta serie especial en la que has venido trabajando desde hace semanas. Cuéntanos qué vamos a ver en esta última entrega. Gracias, Yasmín. Bueno, como cerramos en el día de hoy nuestra serie especial, uno de los mayores impactos que han tenido los periodistas en esa zona de México es poder ver cómo se logran cambios. No todos de manera instantánea, pero sí a través de su labor como grupos de personas y organizaciones que antes no contaban con ese apoyo de las autoridades o del gobierno, ahora sí la tienen. Claro, esto ha tenido sus altos y bajos y la labor de los periodistas cada día es más peligrosa en México. La cobertura periodística también ayuda a quienes buscan a familiares desaparecidos, personas como José Fernando Ortigoza, quien lleva 8 años buscando a su hijo adulto. Ortigoza es secretario de la Asociación Unida por los Desaparecidos de Baja California, un colectivo formado por familiares de los miles de personas desaparecidas o secuestradas en la ciudad de Tijuana y en el estado de Baja California. Al principio, los miembros de la asociación hacían todo ellos mismos, incluso traían sus propias palas, dice Ortigoza. Los medios sí nos han apoyado, gracias a los medios nosotros hemos crecido porque se han dado las ruedas de prensa que damos cuando hacemos manifestaciones, cuando hacemos paros, porque las autoridades no nos ayudan en nada. Y ellas se han acercado ahí y ahí se han canalizado con nosotros. Tal cobertura animó a las autoridades a actuar. Y ahora especialistas forenses, criminalistas estatales y nacionales trabajan junto a los familiares en las búsquedas. Sin embargo, no todos agradecen la atención. Este año los asesinatos de 2 periodistas en enero expusieron los riesgos para los comunicadores. Según autoridades, hombres armados asesinaron al reportero gráfico Margarito Martínez Esquivel cuando se dirigía al trabajo, y el cuerpo de la destacada periodista Lourdes Maldonado López fue encontrado en su vehículo. Ambas muertes se encuentran entre al menos 12 periodistas asesinados en México durante la primera mitad de 2022. El aumento de violencia en contra de los periodistas y los asesinatos dejaron a sus colegas sintiéndose vulnerables. Sonia de Anda, directora de noticias del medio independiente Esquina 32, reutilizó un grupo de WhatsApp llamado Yo sí soy periodista, en donde varios reporteros participan. No hay nada que nos garantice a un periodista que el día que alguien quiere venir por uno de nosotros, lo impida. El que quiere venir por uno de nosotros viene y lo hace. Y lo peor es que no hay justicia. El grupo de WhatsApp es un espacio seguro donde los periodistas pueden expresar sus preocupaciones, compartir consejos de seguridad, buscar asistencia inmediata y exigir cambios. Creo que desde que pasó lo de Margarito nos hemos unido un poquito más. Ante un entorno tan hostil, estas demostraciones de solidaridad son esenciales. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Tijuana, México. Ahora, ¿por qué correr el riesgo? Desde afuera puede ser difícil entender por qué, frente a tanta violencia y riesgo y peligro, las periodistas de Tijuana continúan su labor, pero son apasionados. Varios compartieron historias con La Voz de América sobre cómo sus informes provocaron un cambio y para ellos lo más importante es continuar. Pues Cristina, muchas gracias por este excelente trabajo periodístico que has hecho en Tijuana y en diferentes ciudades de México. Gracias por esto y a ustedes los invitamos a ver Riesgo y Recompensa, una serie original de La Voz de América que usted puede ver en nuestra página web www.vozdeamerica.com y si tiene en este momento su celular a la mano, escanee este código que ve en pantalla para ingresar a nuestro portal web.
Usted quédese porque en minutos en Ecuador un grupo de jóvenes unen su talento para ayudar a migrantes y refugiados. Esto y más cuando regresemos. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. En Venezuela, activistas y miembros de la sociedad civil hacen un llamado a que se renueve el mandato de la misión de la ONU. Está encargada de evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos. Álvaro Algarra nos da los detalles desde Caracas. A menos de un mes para que culmine el periodo de prórroga del mandato de la ONU que sigue los casos de denuncias de violaciones a derechos humanos, un grupo de organizaciones no gubernamentales reclamaron la extensión del mandato de la misión. Sin misión de verificación de hechos, se corta totalmente todo el proceso de denuncia para que esto siga ante la comunidad internacional. Los activistas de la sociedad civil sostienen que en el caso venezolano, los mecanismos internacionales de derechos humanos no solo fungen como un muro de contención contra violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales. Venezuela actualmente padece un régimen autoritario que ha secuestrado todas las instituciones durante ya varios años. Para que esto ocurra, según la integrante de Amnistía Internacional, Clara del Campo, se deben obtener más votos afirmativos o abstenciones que votos negativos en la sesión del Consejo que se presente la solicitud de renovación del mandato de la misión. Y finalmente también llamamos a las cancillerías, ministerios de Asuntos Exteriores de estados a que movilicen su voluntad política y sus cancillerías y misiones diplomáticas para que apoyen, como decía, ya sea con voto afirmativo o con una abstención en la votación formal que se dé en el marco del Consejo de los Derechos Humanos. El gobierno de Venezuela ha dicho estar dispuesto a cooperar con la misión bajo el escrutinio internacional al permitir la entrada de representantes de la organización en Caracas. Al mismo tiempo, sin embargo, el fiscal general venezolano Tarek William Saab cuestionó la independencia de la misión al considerar, según sus palabras, como lamentable que la misión de la ONU siga ofendiendo la institucionalidad democrática venezolana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Un grupo de jóvenes creadores de contenido trabaja en Ecuador en un proyecto destinado a informar a refugiados y migrantes. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta más sobre esta iniciativa a propósito del Día Mundial del Trabajador Humanitario. Lucy Graterol es una migrante venezolana que llegó hace 6 años al Ecuador. Abogada y con un trabajo como profesora de español, esta joven dedica muchas horas a la creación de contenido. Es así que se involucró en Dale Play, una iniciativa impulsada por ACNUR que busca informar sobre temas de movilidad humana, principalmente a refugiados y migrantes usuarios de redes sociales.
pero de hacerlo de la manera más interactiva y más digerible posible para ellos. Hacemos videos cortos, 15 segundos, con una información concisa y directa, que es lo que necesitan saber. Daniela Pérez Obando es funcionaria de ACNUR en Quito y también comparte un pasado similar al de muchos migrantes. Por esto sabe lo difícil que es iniciar una vida en otro país. Hace 12 años llegó a Ecuador, huyendo del conflicto colombiano. Eso la llevó a involucrarse en este proyecto que también permite capacitar a los creadores de contenido de nacionalidad venezolana, colombiana y ecuatoriana. Aprovechar esas habilidades que ellos tienen, ayudarles a que puedan crecer en sus cuentas individuales y también que puedan generar esta comunidad digital que pueda ayudar a las demás personas refugiadas en su desenvolvimiento e integración. La iniciativa, asegura Giovanni Basu, representante residente de ACNUR, destaca que Dale Play fortalece la respuesta humanitaria frente a una migración creciente. Divulgar todo, cómo acceder a derechos, cómo acceder a servicios que el Estado está brindando a la población en movilidad humana y cómo hacerlo de un modo accesible y efectivo. Es una parte de nuestra respuesta que es fundamental. El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria rinde homenaje a iniciativas que, como la de estos trabajadores, muchos de ellos voluntarios, prestan atención médica urgente, alojamiento, alimentos, protección, agua y apoyo emocional a los más vulnerables. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. También en Venezuela, deportistas ponen en evidencia la crisis económica que vive el fútbol en el país. Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. La crisis del fútbol venezolano parece estar tocando fondo. Enormes deudas están dejando a sus jugadores en el limbo y con duras consecuencias en su desempeño dentro del terreno de juego. Hay compañeros que los hijos están comiendo pan con agua y eso ustedes no... ¡Pero denúncialo! ¡Denúncialo! Así encaraba el futbolista Marlon Fernández a los aficionados que cuestionaban el bajo rendimiento de su equipo, el Deportivo Táchira, durante las últimas semanas. Aunque luego presentó disculpas por su reacción, no es el único en levantar la voz. Hemos llegado al punto de que hay compañeros que no tienen que comer, no tienen que darle a sus hijos y la verdad que
es una situación bastante delicada. El centrocampista del Aragua Fútbol Club, Homero Calderón, denuncia que en ocasiones él y sus compañeros pasan hasta 5 meses sin cobrar. Sin embargo, aclara que luego de un sinfín de reclamos, la oncena en la que milita ha comenzado a ponerse al día. Pues tú no puedes esperar para comprarle una merienda a tu hijo, no puedes esperar para pagar el colegio. De los 16 equipos que componen la Liga de Fútbol Venezolano, al menos 3 mantienen deudas con sus jugadores. En promedio, cada 2 temporadas desaparece un equipo justamente por impagos. Algo que se ha hecho más común en los últimos 5 años. Se ha venido agravando porque ya no hay compañías internacionales interesadas en estar en el fútbol venezolano. Frente a estas inconformidades, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez, informó que para finales de este mes exigirá a los clubes las solvencias en las que se garantice que tanto jugadores como el cuerpo técnico han recibido sus pagos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. En minutos les contamos por qué miles de especies animales y vegetales en El Salvador están en riesgo. Ya volvemos. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. En El Salvador, los efectos del cambio climático están afectando a los manglares donde viven miles de especies naturales. La comunidad salvadoreña de Garita Palmera ofrece vistas impresionantes de los manglares que la rodean. Pero a pesar de los paisajes y la belleza de su fauna, estas reservas naturales esconden algunos de los efectos visibles del cambio climático. Ha habido una cantidad de salinidad a donde las especies, las vidas acuáticas han fallecido en cantidad. Ante este panorama, las comunidades locales han tomado acción. Con el apoyo de organizaciones no gubernamentales como la Unidad Ecológica Salvadoreña, cada mes se organizan recorridos de monitoreo. Es un proceso para ver la salud del humedal, midiendo factores físico-químicos como lo son el oxígeno disuelto, la salinidad disuelta dentro del agua, también total de sólidos, pH que mide la acidez o qué tan básica está el agua. Algunas de las actividades incluyen la reforestación, la limpieza de los canales del manglar y la vigilancia para la protección de la flora y fauna, tareas en las que todos se involucran. Tiene que ser la comunidad la que debe de apoyar, la que debe de trabajar, porque es un medio de vida. Todas las comunidades aledañas al ecosistema son totalmente dependientes de este, y no solamente las comunidades aledañas, sino que todos nosotros. La situación de los manglares a nivel mundial tampoco es alentadora. Según la UNESCO, se calcula que hoy en día más de 3/4 partes de los manglares del mundo están amenazados.
Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Cerramos esta semana de información con las imágenes de la hermosa isla de Pascuas en Chile, que reabrió sus puertas tras más de 2 años de pandemia del coronavirus. Mundialmente conocida por sus sitios arqueológicos, en donde resaltan las monumentales estatuas de figuras humanas con cabezas gigantes llamadas Moai, la isla de Pascua se encuentra a 3.500 kilómetros de la costa oeste de Chile. Antes de la pandemia, este lugar recibía unos 160.000 turistas que ahora están retornando nuevamente. Con esto nos despedimos por hoy. Feliz fin de semana.